Claro, y piensa se dedica a hacer estudios sociales, ¿cierto? Estadística y ese tipo de cosas. Digamos, centrado obviamente en Valparaíso, en la regionalización. Es el tema que más... Claro, es un tema. El tema que nos convoca en realidad el día de hoy. Bien, les damos la bienvenida a este capítulo ya final de esta segunda temporada de Arte y Parte. Así que les doy la bienvenida directamente de acá, de los estudios de Duoc UC y transmitido por UCB 3. Así que vamos a la presentación de los títulos y vamos a seguir conversando, digamos, con mi invitado el día de hoy, don Baldomero Estrada. Así que le doy la más cordial bienvenida a este último capítulo de la segunda temporada. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a seguir conversando después de los títulos iniciales sobre los temas que nos convocan, que son la emigración y también Valparaíso, que es un tema de nunca acabaron, ¿no? Sí, no, están íntimamente relacionados, así es que muy buena la combinación. Hablar And it's so packed in here. The band sounds great. Double penny whistle track. Retornamos acá a este último capítulo de Arte y Parte con mi invitado el día de hoy, don Baldomero Estrada. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Tengo una duda, ¿cómo presentarlo? Profesor, investigador, fanático del Valparaíso, debe ser guanterido también. Bueno, todo se hace un solo pack, ¿no? Sí, porque efectivamente uno investiga, pero además se proyecta la investigación en la docencia y se junta allí lo que señala respecto al Valparaíso. Ahí hay toda una situación muy interesante de cómo se conjugan, ¿no? Estos aspectos que uno investiga y que tiene que mostrar también en clases, pero que forman parte también de la vida de uno, porque yo tengo esa capacidad o ese beneficio, soy afortunado en que yo estudio el medio en el cual vivo. Perfecto. Y eso es fantástico, ¿no? Es un caminante por los cerros, ¿no? Exactamente, yo estoy diariamente visualizando cuál es mi objeto de estudio. Perfecto. Y me encanta caminar a veces por Valparaíso observando y cada vez que lo hago voy recogiendo cosas muy interesantes que a veces uno no las percibe, ¿no? Perfecto. Sobre todo cuando no acostumbra a caminar. El caminar es un ejercicio extraordinario para conocer la ciudad. Perfecto. Pero uno de los focos, digamos, dentro de su proceso de investigación, tiene que ver con la inmigración. Específicamente la inmigración en Valparaíso, ¿cierto? Y antes de comenzar con esto, me gustaría que hiciéramos esa aclaración, porque está sujeta siempre a contradicciones, malentendidos, esta diferencia entre emigrar e inmigrar, ¿cierto? Bueno, el tema de la migración en Valparaíso, de la inmigración, ¿no? Los que llegan son los inmigrantes. Claro. La emigración es la salida de migrantes. En el caso de Valparaíso, ¿cómo yo llegué a esto? ¿Cómo me motivó? Primero, yo sabía que tenía que hacer una proyección de mi inquietud como investigador en el medio en el cual yo vivía. No quería hacer una proyección o una realización de mi inquietud como historiador en un ámbito en el cual yo no tuviera un mayor conocimiento, no tuviera una mayor vivencia. Se puede hacer, es legítimo y se puede hacer. Yo tenía muy claro desde estudiante que yo tenía que detenerme en Valparaíso. Valparaíso era un lugar con una riqueza histórica muy importante y siempre yo le decía a los estudiantes, miren, a través de Valparaíso se puede hacer historia universal. Valparaíso es consecuencia de todo un proceso. Es un universo, ¿no? De todo un proceso de lo que es la proyección del imperialismo europeo, de lo que es la proyección de la globalización. Y Valparaíso lo podemos estudiar a la manera como podemos estudiar Buenos Aires, como podemos estudiar Callao, La Guaira, Río de Janeiro, en fin. Es decir, son puntos que están íntimamente vinculados y relacionados con lo que es la expansión a partir de los procesos económicos que se van a vivir desde Europa. Así que el lugar, la posición de Valparaíso es una ventana para
desarrollar lo que es el conocimiento de la historia universal. Pero esa migración tiene que ver como con su condición de ciudad-puerto, ¿cierto? Principalmente. Sí, exactamente, claro. Los puertos son parte de todo un contexto internacional, es decir, tienen un desarrollo asincrónico con el interior del país. De hecho, nosotros si vemos cuál es la evolución que tiene Valparaíso en el siglo XIX, es muy distinta a la que tiene Santiago, siendo Santiago la capital. Aparece Valparaíso como una ciudad mucho más liberal, mucho más activa, más cosmopolita, más relacionada con el mundo exterior, a diferencia de Santiago, que es más conservadora y como señalaba anteriormente, ocurre que Valparaíso cuando nosotros comenzamos el siglo XIX, Valparaíso tenía 3.000 habitantes. Entonces no tenía, era una ciudad que se crea en el siglo XIX, es nueva. Y a partir de lo que es toda esta actividad comercial. Que eso fue principalmente por producto de los migrantes, ¿cierto? Claro, entonces llega una fuerte migración de españoles, del italianos, interior ¿cierto? y del exterior. Sobre todo van a empezar a llegar a partir de la segunda mitad del siglo, que sin ser tampoco una cosa extraordinaria, no es una inmigración masiva como la van a tener Argentina o Brasil, pero sí va a tener mucha incidencia en la actividad interna de las ciudades. Y hasta el día de hoy nosotros vemos que el quehacer económico, sobre todo el comercio, la industria, está todavía muy marcado por lo que es la presencia de los descendientes de los migrantes. Y aquí aparece otra pregunta, porque la migración, ¿cierto? Está de alguna manera un poco manoseado el tema actualmente, ¿cierto? Antiguamente, al comienzo del siglo XIX, como lo planteaba, fue muy beneficiosa para la ciudad, era bien entendida, pero al día de hoy la migración provoca problemas, malentendidos. No, yo creo que no provoca problemas, la gente le provoca problemas. Inventa problemas. Eso. O malinterpreta o por ignorancia visualiza muy mal el tema. Nosotros hoy día estamos un poquito más del 6% de migrantes, que eso está por bajo de los promedios que se producen en los países de la OCDE, pero es una cifra absolutamente manejable y que tiene un efecto bastante positivo dentro de los ámbitos que uno quiera analizarlo. Si usted me dice, mira, en el ámbito económico, bueno, ellos están haciendo un aporte importantísimo al desarrollo, al crecimiento económico y al desarrollo de las actividades, porque ellos no están copando puestos de trabajo, como muchas veces se señala, de población chilena. No es así. Por otro lado, eso es importante que ellos ingresen de manera legal y se generen procesos y mecanismos que posibiliten y que hagan más eficiente también la situación, porque yo me he dado cuenta por lo que he podido ver, que esa cuestión es muy engorrosa, mucha burocracia, y no facilita la posibilidad de que el migrante se transforme en un ciudadano chileno, con derechos y deberes plenos. Claro. Porque los migrantes, bueno, pagan el IVA, pagan todos los impuestos, y cuando ellos utilizan los servicios de salud, también lo pagan como corresponde. Y ellos usan mucho menos los servicios de salud que nosotros, porque el segmento que llega a Chile son jóvenes. Perfecto. Son jóvenes que recurren muy poco al hospital. No se enferman. Y los que, claro, con lo que van, sí, lo que sí tiene una tasa de natalidad mayor que nosotros, lo cual es muy positivo, porque nosotros tenemos una tasa de natalidad ha ido envejeciendo Chile. Así que eso es un aporte muy interesante para la población del país. Así que por donde uno lo vea esto, si uno quiere analizar esto por último de una perspectiva cuantitativa, los indicadores que ellos poseen respecto a nivel de instrucción, por ejemplo, están por sobre el promedio nuestro. Sí, mucho. Eso es verdad. De ver nomás en qué nicho ellos se están insertando. No es solamente en aquella actividad de servicio en que no tienen posibilidades por desconocimiento del idioma, como puede ocurrir con los haitianos. Claro. Pero nosotros vemos en los niveles profesionales están llegando muchos o algunos que tienen un nivel de instrucción o tienen un nivel profesional alto, no pueden ejercer su profesión por problemas de tramitaciones o porque no les permiten ejercer plenamente en su oficio. Pero nosotros vamos a ver que hay muchos médicos, por ejemplo, venezolanos, evidentemente ellos tienen que pasar por un proceso que es obvio, que tiene que ser así, pero vemos nosotros que hay una afluencia de gente que es un aporte, hay un capital humano
interesante que para el país sirve. Lo que pasa es que este tema tampoco es muy novedoso, ¿eh? Esto de que la gente tiene una serie de reservas. Por ejemplo, yo una vez tuve la posibilidad de dar una charla sobre este tema y llevé una documentación y le dije, mire, les voy a leer el diario. Voy a leer el diario respecto a lo que aparece aquí sobre los migrantes. Y ahí decía que los migrantes venían a quitarle los empleos, el trabajo a los chilenos. Salía que los migrantes eran mayoritariamente, estaba compuesto por criminales, personas que venían a cometer delitos. Y tercero, decía allí que ellos portaban enfermedades peligrosísimas, ¿no? Claro. Bueno, y hablaban de la ley de tráfico. ¿no? Bueno, leí todo eso y que no contribuían al desarrollo del país porque lo que hacían era vender dulce, Claro. confite decía, y vendían estos remolinos en las plazas. Sí. Esto está acá, en este Bueno, libro de espérate. Inmigración Internacional. Sí, deja terminar la historia. Bueno, y le dije, ¿de cuándo esto? ¿De cuándo esto? Esto que estoy leyendo. Bueno, es contemporáneo. No, es de 1890. Claro. En 1890 se esgrimían los mismos argumentos que se esgrimen ahora respecto a los migrantes. Que ¿Y siquiera son quiénes eran esos comprobados. migrantes? Esos migrantes eran italianos y españoles. Los mismos que nosotros vemos hoy día, que son los que tienen un control muy fuerte, muy importante y muy positivo de la economía local. Y Esto está regional. planteado en este libro, Inmigración Internacional en Chile, un tema en desarrollo. Claro, efectivamente ahí se reúnen una serie de artículos que muestran justamente de qué manera, a través de la historia del país, porque esto de la migración es una situación que nosotros hemos vivido desde hace muchos años. Lo que pasa es que Es que aquí de repente estalló, ¿cierto? claro, A mediados, ahora creció, digamos, aumentó, Claro, y pero fue muy fuerte, ¿no? tiene que ver también con todos los procesos que estamos viviendo y de Sí. los cuales nos estamos beneficiando. Nosotros hablamos de globalización. Globalización significa internacionalización. Sí. Significa que tenemos que compartir con más gente, tenemos que abrir nuestras fronteras. Y así como que queremos que lleguen productos desde otras latitudes, bueno, también tenemos que asumir que viene gente. Y los indicadores también Sí. son positivos en el sentido de que, ¿por qué viene la gente? Porque el país está creciendo, Sí. porque es un país No, y aparte, atractivo. yo tengo la sensación también de que el chileno en general, él ya no quiere hacer ese tipo de trabajo ya. Entonces ahora lo toman los inmigrantes, porque ya no voy a atenderla, no voy a ser bombero en la bencinería, no voy a vender dulces. Entonces está creciendo también esa cosa un poco, digamos, ese crecimiento económico también, pero también hay una cosa como aspiracional del chileno también. Por supuesto, y eso es legítimo, pero hay que asumir Absolutamente entonces de que esa situación tiene un proceso evolutivo en que nosotros, Claro. es legítimo que uno quiera mejorar sus condiciones de vida, es obvio. Y no va a querer trabajar en turnos que signifiquen trabajar en la noche, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. O trabajar ahí en la calle, que obviamente es un trabajo bastante complicado y implica, ¿no es cierto?, un gran esfuerzo. Pero bueno, viene gente de afuera que está dispuesta a hacer eso con mucho esfuerzo. Pero hay otro tema interesante respecto a lo que son los migrantes. Cuando uno dice, hay indicadores objetivos que uno puede decir, mire, tiene mayores niveles de instrucción. Eso, claro, lo podemos medir nosotros, pero nosotros no medimos las cualidades y las capacidades psicosociales que tiene un inmigrante. Un inmigrante viene dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo. Claro. Y lo va a hacer con esfuerzo y se va a dedicar. Y los migrantes chilenos también hacen lo mismo. Los que emigran de Chile y van, y nosotros sabemos muchas historias de chilenos que han llegado a Nueva York, que sin saber nada de inglés, con una formación muy Se adapta. limitada, pero han sabido defenderse. Es La porque adaptación están que es provistos de una capacidad, ¿cierto?, que lo hace distinto, que lo diferencia de la sociedad a la cual él pertenece. Pero claro, tomando un poco en consideración esas palabras que el diario decía, que está aquí. El caso de Donald Trump, por ejemplo, Donald Trump, su principal votación fueron los emigrantes que hay en Estados Unidos, que lo defendieron, digamos, y de alguna manera ayudaron a que él saliera. Efectivamente. Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos también la cosa es... Porque te dicen, no, que odia a los extranjeros, se da que el en- muro... se dan mayores dimensiones, pero también la economía de Estados Unidos, la Claro. economía de Europa, se sostiene A partir de a base de los migrantes. Y los grandes países se han formado también a partir de los Si, migrantes. si uno hiciera un símil, ¿no es cierto?, de retirar a todos los migrantes, la Ya. economía se para, se detiene. Ya. Entonces, claro, hay que asumir de que es que ese término migrante también a lo mejor tendríamos que eliminarlo, ¿no? O sea, yo creo que hay que Porque hay que todos hacer- hemos sido claro. migrantes. Sí, estamos de acuerdo. Todos hemos sido migrantes. Entonces,
¿Qué es lo que le diferencia a una persona, que hay personas que llegaron de 2, 3 años, que ellos han asumido ya la identidad, que ellos se han integrado, se han asimilado a la sociedad que lo recibió, y por lo tanto ellos tienen todos los derechos y tienen todos los deberes de cualquier otro ciudadano que haya nacido en el país. O sea, la diferencia está determinada por el lugar. Hay que generar una instancia política educativa en general sobre la migración, porque yo no he visto en ninguna parte que eso se enseñe. O sea, uno se maneja, digamos, por lo que te dictan los medios de comunicación, que de repente puede estar absolutamente trastocado, como las redes sociales, ¿cierto? Y los comentarios que uno puede recibir en la calle, pero eso dista mucho de la realidad. Entonces aquí no hay una política también educativa para que los ciudadanos nosotros entendamos qué es lo que significa una migración, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista económico también, y lo beneficioso que puede llegar a ser. No, por supuesto, sí, efectivamente, hay un tema también cultural, que es colectivo y que es también histórico. Okay. Nosotros somos un país muy aislado. Nosotros estamos encerrados entre la cordillera y el mar, entonces hemos tenido muy pocas posibilidades de relacionarnos y vincularnos con nuestros vecinos. Perfecto. Entonces, yo, que soy muchísimo más viejo que tú, yo recuerdo en los años 70, el gran viaje al extranjero era ir a Mendoza. Sí, absolutamente. En esos autos grandes, ¿cierto? Claro, ir en auto. Y el tren. Sí. Oye, el tren. Acá me quiero remitir también a un libro que tú tienes específico porque tu estudio se ha centrado en los españoles en Valparaíso. Bueno, ese es un trabajo que hice efectivamente porque los españoles es la colectiva más grande que hay en Valparaíso. Y todavía se puede percibir eso. Después los italianos, sin ¿no? duda. Y luego los italianos. Y ambas colectividades tienen una presencia muy fuerte en la ciudad, sobre todo si uno quiere revisar el ámbito comercial. Ferretero y panadero, eso. No solamente, bueno, uno puede, claro, eso fue lo que más lo identificó Claro. en determinado momento, pero nosotros vemos hoy día que hay muchas tiendas Sí. ancestrales, que siguió toda una tradición acá en El Cóndor, la por ejemplo, región. son asturianos. Sí, no, y a veces uno no advierte la identidad que tienen muchos establecimientos porque ya se han integrado esos apellidos a la dinámica social de la ciudad y no percibe. Pero efectivamente la presencia de ellos es muy fuerte y es muy importante. La puede visualizar uno en distintos ámbitos. Claro, al comienzo nosotros lo vemos en el comercio, pero uno después dice, bueno, en las segundas generaciones, en el ámbito profesional. Claro. En el ámbito profesional. Ustedes estuvieron aquí hace poco a Manuel Peña. Bueno, Manuel Peña es hijo de un migrante español. Claro. Pero es curioso porque en primera generación, digamos, mantenían el tema del comercio, pero las generaciones actuales ya no quieren seguir con eso. No, ellos están, pero igual tienen una sí, hay un fuerte arraigo y claro. todo, pero en esta cosa, seguir con el tema comercial, ya no quieren eso. Yo he conversado con varios, sí, digamos, no, por supuesto, Cóndor, claro. decía, mi hijo ya no quieren seguir con esto porque Ellos, se educaron. Claro. Bueno, han desaparecido negocios muy emblemáticos justamente porque las generaciones, los descendientes, ya no les interesa eso, ¿no? Y también es justo que así sea, hay que aceptarlo. Pero vienen renuevos, ¿no? Otros grupos que migran y que también se comienzan si nosotros revisamos hoy día cuáles son las fortunas más importantes de Chile, son migrantes, ¿no? Migrantes, sí. Los Polman, los Fonapen, ¿cómo se llama? Los Falabella, todos son casi... Bueno, el grupo Falabella, Angelini, ¿no? Luxi. Bueno, y si seguimos, ¿no? Vamos a ver qué. Y son generaciones recientes, ¿no? Hoy día tenemos grupos que recién son segunda generación, ¿no? Segunda generación. Polman, por ejemplo, es primera generación, él es el que llegó acá, ¿no? Perfecto. Vamos a bajar ahora un tema que a mí me conmueve. El tema de Valparaíso. Saliéndonos de la migración, pero entrando a Valparaíso. Yo tengo la idea de también ser un diletante de Valparaíso, de viajar, recorrer los cerros que nos pasa, ¿cierto?, habitualmente, y uno nunca deja de mirarse Valparaíso. Pero tengo la idea de que una ciudad que al día de hoy la siento con un deterioro tremendo, y un deterioro que viene así de manera muy, muy rápida, ¿cierto? En un par de años Valparaíso empezó a deteriorarse, y también hay una cantidad de gente que se va de Valparaíso que no es menor, año a año.
Bueno, el tema es complejo, ¿ah? Porque hay procesos de transformación que no se pueden detener. Hay cambios, lo que pasa es que muchas veces la sociedad, los políticos, las autoridades, no advierten eso y a veces quieren retener un proceso que es imposible. El caso de Valparaíso, cuando uno ve la prensa, por ejemplo, en los años 30, llama mucho la atención la protesta que ellos tienen por el puerto, la decadencia que está experimentando, y una de los responsables que aluden, que señala, es San Antonio. El puerto de San Antonio, San que se está comiendo claro, Puerto Valparaíso. San Antonio, entonces querían, bueno, no es posible asumir de que no se necesita otro puerto, se necesitaba otro puerto como San Antonio. Ahora, Valparaíso, evidentemente, la actividad portuaria que tenía de fines del siglo XIX no se podía mantener per sécula, ¿no es cierto? No es posible pensar de que ese proceso histórico que se vivió en ese momento se iba a poder proyectar y seguir desarrollando. Lo que pasa es que uno tiene que ir asumiendo que estas transformaciones tienen que ser visualizadas y entender de que uno también tiene que cambiar. Claro. Y esto está en este libro, ¿cierto? Valparaíso, Historia y Patrimonio. Bueno, ese es el tema, ¿no es cierto? El patrimonio, ¿cómo lo asumimos? Porque es muy fácil que uno dice, bueno, se nombra una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Eso es muy fácil, se hace con un decreto. Una cosa nominativa. Claro. El tema es cómo la sociedad asume ese responsabilidad. rol. Claro, ¿cómo asume eso? Somos patrimonio y ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es subirle el valor a las propiedades. Absolutamente. Claro, si uno quiere comprarse en cualquier cerro... Sobrevalorarla incluso. Y parece que tuvieran Grosero. un pozo de petróleo. Grosero. Lo venden, pero ya como si no estuvieran allí una mina de oro. Grosero. Yo creo que Es absurdo. es absurdo. Es absurdo. Sí. Bueno, y luego viene toda esta cosa que grotesca, las construcciones también en los cerros, ¿no? Que también una cosa que altera absolutamente la característica que tiene la sociedad del Valparaíso y que desarma eso, ¿no? Genera un conflicto social muy fuerte y uno puede advertir justamente muchos cerros que eran emblemáticos. Yo estaba trabajando en el Cerro Barón, se ha ido mucha gente. Sí. Ese es un cerro que se vio muy afectado por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, Sí. cuando durante la dictadura se eliminó prácticamente toda la actividad ferroviaria, y fueron miles de personas las que tuvieron que salir de ahí. Luego tenemos también las industrias que se han ido, porque hemos perdido muchas industrias también. Sí, yo tengo la idea que el ciudadano porteño, me declaro ahora, digamos, advenedizo, algunos dicen que llegué, soy santiaguino, pero digamos, viviendo en Valparaíso ya sus años, tengo la idea de que de repente el porteño en general como que nos da lo mismo un poco lo que pase, lo que pase. Ya hemos perdido esa capacidad de poder defender nuestra ciudad. Yo creo que... Déjalo así, total, da lo mismo. Bueno, pero yo creo que ahí es donde tienen que salir los líderes. Y ahí está. Ahí es donde tienen que salir las autoridades. Ahí es donde tienen que aparecer las fuerzas vivas. Nosotros decimos las fuerzas vivas. ¿Qué son las fuerzas? Bueno, los empresarios. Sí. Porque cuando... Y la Junta de Vecinos también, que son poderosísimos. Y los empresarios y los habitantes. Obviamente los habitantes tienen una responsabilidad. La preocupación que puede ser mínima, de mantener limpia su vereda. Por lo menos eso, preocuparse de eso. O de informarse un poco más de lo que está pasando en su sector. Empatizar más con los visitantes, con los turistas, que a veces necesitan que alguien los oriente, ¿no? Ahí podría partir esa recuperación de Valparaíso nuevamente, ¿no? Es que hay que desarrollar todo un proyecto. Por ejemplo, yo recién hablaba de esto, de lo que significa el compromiso, el rol o la obligación, yo creo, ¿no? El deber de los empresarios que se dicen que son parte de Valparaíso. Que para mí el ejemplo más extraordinario y que me parece muy buen ejemplo en términos de lo que es la relación que ha generado ese empresario con su medio es el de Cardoen con Santa Cruz. Ah, perfecto. Cuando uno va a Santa Cruz, que ha conocido Santa Cruz antes, bueno, Santa Cruz cambió, pero cambió radicalmente. ¿Y cuál fue el cambio? Bueno, que vino Cardoen y generó puntos claves, polos de desarrollo, con un museo que no tiene nada que envidiarle a muchos museos a nivel mundial. Y él sigue generando una actividad en que se ha podido advertir que él le ha dado una valoración a lo que es el quehacer
por ejemplo, ahora el Museo del Vino, lo que es esa Sí. actividad que es propia y que identifica Es propia del lugar. a Santa Cruz. Y Y ahora uno potenciada. puede llegar y hay un hotel y hay otro restaurante. Es decir, Santa Cruz hoy día es un polo de desarrollo de la zona central. Claro. Y Pero, eso sí. se ha generado a partir del Claro. quehacer de una persona. Sí, pues. Yo creo que Valparaíso es una ciudad que se discute mucho, pero se hace poco. Es el tema, que pasa que aquí todos opinan. reclaman, pero son muy pocos los que realmente aportan algo. O sea, uno dice, chuta, el tema de la recuperación de los ascensores, pero sí lo más positivo que podría hacer, conecta la ciudad entera. Se conectaría la ciudad entera, habilitando todos los ascensores que deben habilitarse. Y la ciudad se conecta. Y una ciudad conectada, que es lo que pasó en Colombia, ¿cierto? Que conectaron la ciudad y Medellín la conectaron entera. Bueno, Y cambió también Medellín es absolutamente, o sea, una cosa extraordinaria. sí, los funiculares, Sí. con la conectividad. Bueno. Y es una cosa muy difícil de que la gente la pueda entender, no sé, ese nivel de autoridad y la misma responsabilidad de la gente, ¿cierto? Hacerse responsable. Ahora de su- hay que asumir también ciertas realidades. O sea, el Valparaíso tiene una población con determinadas características Claro. y no las vamos a cambiar. Tenemos que asumir que es eso, no otro. No es otro el medio que vamos a tener, ese es el medio. Ahora tenemos que tratar de generar todo un escenario apropiado. Obviamente que eso hay que hacerlo, porque cuando uno va, por ejemplo, al mercado, que es muy atractivo, pero es un basural. Absolutamente. Es un basural. Sí, sí, sí. Yo tengo la idea que también, como exotismo pobre le llamo yo. Pero uno puede entrar ahí, hay comedores arriba que son decentes, Sí. que uno puede comer bien, y tendría que ser atractivo para los turistas. Pero tenemos que generar también una dinámica en que todos colaboremos. ¿Cuál es tu opinión sobre la denominación patrimonial de Valparaíso, este pequeño circuito en el fondo? Sí. Bueno, bueno, la verdad es que son muy pocos los que saben exactamente cuál es el sector. Es pequeñísimo. Pero entonces. claro, es muy pequeño, pero Valparaíso tendría que ser todo porque lo patrimonial no es solamente los edificios, lo social, es la gente, ¿no es cierto? Son los cerros. Como el Ahí está, habitante esa vive es la ciudad. Esa es la sociedad de Valparaíso, porque cuando uno dice, bueno, voy a Valparaíso en la mañana y voy a la calle Prat, me encuentro con Villamarino. Está lleno de Villamarinos, son los abogados. Están Que vienen ahí, a la trabajar de gente y después en la tarde se vienen para acá. Sí. Pero la población de Valparaíso, ¿dónde uno la encuentra? En la Plaza O'Higgins. Que es Ahí el lugar está. más republicano que uno puede encontrar. Es la Plaza O'Higgins, el mercado, ahí está la gente. Curiosamente, y está ahí, hay una cosa extraña que es el Parlamento, ¿no? Absolutamente. Nadie sabe que eso puede ser, ¿no es cierto?, una planta de, qué sé yo, de carbón, sí, cualquier cosa, pero que no genera ningún efecto positivo, ninguna situación de relación con la ciudad. Pero bueno, ese es el ámbito que yo digo, este es Valparaíso, aquí, en la Plaza O'Higgins. El lugar la más Avenida republicano, Argentina, el día domingo, ¿no? Hay uno de todo, de Claro. predicadores, juegos, Bueno, antigüedades, ahora, brisca, esa es una congreso, realidad. O sea, está todo. el vendedor de la calle es parte de Valparaíso. Sí. Es Oye, así. Baldomero, nosotros podríamos seguir conversando todo el día sobre Valparaíso porque nos apasiona. Yo no porque tengo somos- muro. Sí que Tú sabes que el tiempo en televisión, lamentablemente, es el tiempo. Te doy las gracias por haber participado en esta conversación, que podría ser para 40 capítulos más sobre Valparaíso, y te dejo cordialmente invitado para una próxima temporada, porque este es el último programa de Arte y Parte, así que te doy infinitas gracias a todo el equipo, digamos, por No, haber al participado, contrario. por tu generosidad también en los le conocimientos. agradezco que pueda hablar de esto. Sí, es apasionante, sí. Sí, por supuesto. Y nosotros nos estamos viendo esperamos en una tercera temporada de Arte y Parte, acá grabado en los estudios de Duoco CS Viña del Mar y transmitido por UCB Señal 3. Así que les doy la más cordial despedida y esperamos encontrarnos. Hasta luego. Oye, muchas gracias por haber venido, te pasaste, podemos seguir conversando. Espero te guste el Barco 3.